Mientras el mundo del boxeo buscaba explicaciones tácticas en el ring, las verdaderas respuestas estaban encerradas en una oficina de Las Vegas. Saúl Canelo Álvarez ha roto el silencio en declaraciones recientes para la revista Ring Magazine y cadenas internacionales. Pero lo que reveló no es solo una excusa deportiva. Detrás de su histórica derrota ante Terence Crawford, no hubo solo un golpe certero. Hubo un colapso mental de última hora y una firma apresurada en un documento sin retorno. ¿Por qué el equipo más poderoso del boxeo aceptó pelear sin una cláusula de revancha automática? Antes de avanzar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Lo que ocurrió en los bastidores cambia por completo la historia oficial. Durante meses, analistas y fanáticos discutieron si la potencia de puños de Canelo se había esfumado o si la velocidad lateral de Terence Crawford había sido simplemente demasiado indescifrable para el campeón tapatío. Sin embargo, las filtraciones publicadas por portales de periodismo especializado como Boxing Scene y el reconocido periodista Dan Rafael apuntan hacia una dirección completamente diferente. El combate no se perdió cuando sonó el primer campanazo en la estelar de Las Vegas. La verdadera caída ocurrió semanas antes, en las mesas de negociación y en el silencio inquietante de un vestuario donde la fortaleza mental de un ídolo terminó por resquebrajarse. El propio Saúl Álvarez terminó por admitirlo en entrevistas concedidas tras el combate, cuando la presión mediática era sencillamente insostenible. El campeón mexicano confesó que, si bien su preparación física había sido impecable y la recuperación de la cirugía en su codo izquierdo estaba al 100%, su mente sencillamente no estaba dentro del cuadrilátero durante la semana decisiva. ¿Qué clase de presiones externas, tensiones familiares o dilemas financieros pudieron desconectar a un peleador acostumbrado a mover cientos de millones de dólares en la cúspide de la industria mundial del boxeo? Las cámaras de la transmisión oficial mostraron una imagen que muy pocos supieron interpretar en su verdadero contexto esa noche. A partir del cuarto asalto, el lenguaje corporal de Canelo cambió de forma drástica y preocupante. Ya no era el cazador paciente que acorralaba a sus rivales con la mirada fija, el torso inclinado y la guardia impenetrable. Había una sombra de duda en sus ojos, un titubeo en cada combinación y una resignación prematura ante los desplazamientos laterales de Crawford. Aquellos que conocen el entramado interno del equipo de Eddie Reynoso saben que Canelo no solo pelea contra un adversario con guantes, pelea respaldado por una maquinaria psicológica que esa noche colapsó de manera silenciosa. ¿Fue acaso esa desconexión mental el síntoma de un desgaste acumulado durante más de 60 peleas profesionales en el más alto nivel? El periodismo de investigación deportivo en Estados Unidos comenzó a rastrear los movimientos del entorno de Álvarez en los días previos a la ceremonia de pesaje. Informes revelados por cadenas como ESPN y portales de noticias en México confirmaron que las reuniones de bastidores no estaban enfocadas en la estrategia del combate, sino en resolver conflictos contractuales de última hora y presiones de los patrocinadores globales que terminaron por agotar la reserva emocional del peleador. Pero el drama estrictamente deportivo es solo la fachada de un asunto mucho más complejo, oscuro y calculadamente financiero que involucra a las cúpulas del poder del boxeo actual. Múltiples reportes periodísticos de medios de renombre como AES México y Marca confirmaron un dato que dejó atónitos a los promotores de la industria internacional. El contrato multimillonario gestionado en conjunto con los inversionistas de Arabia Saudita y la figura de Turki Al-Sheikh no incluía una cláusula de revancha obligatoria a favor de Canelo Álvarez.
¿Cómo es posible que el equipo de negocios más astuto y protector del deporte cometiese un descuido tan monumental ante el desafío más arriesgado de su carrera? En el boxeo de élite, una cláusula de revancha no es un simple trámite administrativo. Es el verdadero chaleco antibalas de un campeón consolidado. Durante más de una década, Canelo mantuvo el control absoluto de cada negociación, imponiendo condiciones de peso, tamaños de ring y restricciones de rehidratación para blindar su hegemonía. Sin embargo, en esta ocasión, la prisa por cerrar el acuerdo financiero y la confianza ciega en su superioridad provocaron que estampase su firma en una trampa de papel. Confiaron en que el peso económico de su nombre convencería a cualquiera de volver al ring, sin imaginar el movimiento maestro que su rival ya preparaba en las sombras. Terence Crawford y su equipo de asesores no solo prepararon una estrategia impecable para neutralizar el jab de Canelo sobre el tapiz, ejecutaron una jugada de ajedrez financiero que dejó totalmente fuera de juego a la promotora mexicana. Apenas 3 meses después de levantar las manos en señal de victoria y capturar los cinturones de la categoría, Crawford anunció su retiro definitivo de las competencias profesionales. La noticia cayó como una bomba en la oficina de Eddie Reynoso. Sin una cláusula legal que obligara a Crawford a dar un segundo combate, el americano cerró la puerta por dentro y se llevó la única oportunidad que Canelo tenía para limpiar su honor. ¿Fue la retirada de Crawford un acto genuino de culminación deportiva o la ejecución fría de un plan diseñado para desmantelar el imperio de Canelo sin darle opción a réplica? Los diarios especializados en Estados Unidos, como Complex y la histórica revista Ring Magazine, no tardaron en calificar el evento como el golpe de mano más audaz de la era moderna del boxeo. Crawford sabía que una revancha significaría ajustar cuentas contra un Canelo herido y enfocado, por lo que prefirió retirarse en la cima absoluta, dejando al tapatío atrapado en un callejón sin salida legal ni narrativa. La frustración dentro del entorno de Álvarez comenzó a filtrarse de inmediato a la prensa internacional de manera caótica. Julio César Chávez, leyenda absoluta del boxeo mexicano, lanzó comentarios punzantes en transmisiones en vivo, señalando que la esquina de Canelo parecía paralizada, carente de ideas y sin esa chispa de orgullo azteca que siempre caracterizó las grandes noches de recuperación histórica. Las palabras de Chávez no hicieron más que confirmar lo que las cifras de rating y los gestos del peleador sugerían. El imperio construido a lo largo de 15 años estaba sufriendo su grieta más profunda, no por falta de talento, sino por una crisis de poder y estrategia en los rincones del vestuario. ¿Qué sucede cuando un gigante de la industria se descubre vulnerado, sin títulos y sin la capacidad de dictar las reglas del juego como solía hacerlo? La presión de los medios hispanos y las críticas despiadadas de los fanáticos obligaron a la promotora a buscar una respuesta inmediata para evitar una devaluación masiva de la marca Álvarez. Las filtraciones de documentos en Las Vegas mostraron que los asesores de Canelo intentaron desesperadamente negociar una excepción con los comisionados internacionales, pero la palabra firmada en el contrato original no dejaba espacio para reclamos jurídicos. Ante el colapso de la vía con Crawford y la imposibilidad de forzar una revancha por la vía legal, la maquinaria de Canelo necesitó mover sus fichas con urgencia desesperada. El anuncio reciente de su próximo enfrentamiento contra el invicto Christian Mbili ha sido presentado por los boletines oficiales como la prueba irrefutable de que el tapatío sigue buscando a los rivales más peligrosos del planeta. Pero si analizamos los datos con lupa periodística, surge una pregunta inevitable. ¿Es Mbili una elección de verdadero apetito deportivo
o la única salida de emergencia que le quedaba a la promotora para rescatar el valor de Canelo en el sistema de pago por evento. Christian Mbili representa un riesgo físico brutal, con un estilo agresivo, una tasa de knockouts demoledora y un hambre de gloria que recuerda a los viejos contendientes que no tienen nada que perder en la jaula de cuerdas. Sin embargo, en la mesa de los grandes negocios de la televisión, Mbili no posee el peso mediático de David Benavides ni el aura mística que rodeaba el duelo contra Crawford. Canelo se encuentra en una encrucijada inédita en su carrera. Está obligado no solo a ganar, sino a dar una actuación deslumbrante para convencer a una audiencia que ha comenzado a dudar abiertamente de su vigencia. El análisis riguroso de la prensa internacional sugiere que las consecuencias de aquella firma apurada en Las Vegas seguirán resonando durante los próximos años en la industria del pago por evento. Cuando un atleta de la dimensión de Saúl Álvarez admite públicamente que su mente colapsó antes de subir al ring y que su equipo cometió un error insalvable en el contrato, el aura de invencibilidad se rompe de forma irreversible. Los rivales jóvenes ya no suben al cuadrilátero respetando el mito del campeón indestructible. Suben sabiendo que el gigante puede ser confundido, frustrado y acorralado si se le presiona en los puntos ciegos de su entorno. ¿Podrá la experiencia de Canelo superar el desgaste acumulado y la enorme presión mediática que amenaza con eclipsar el tramo final de su gloriosa carrera? Periodistas de la talla de Dan Rafael han señalado que el verdadero reto del mexicano no estará en los puños de Mbili, sino en su capacidad para reconstruir la fortaleza mental que perdió en aquella fatídica noche de Las Vegas. Si la cabeza del tapatío vuelve a dudar ante el primer intercambio de poder, el colapso que comenzó en las oficinas de negociación podría culminar sobre el tapiz frente a un rival que no respetará jerarquías. Las revelaciones hechas por el propio peleador a medios internacionales y el análisis detallado de los contratos por parte de los expertos nos demuestran que las grandes tragedias del deporte no siempre se escriben con knockouts estrepitosos. A veces se escriben con tinta invisible en las cláusulas que nadie se atrevió a revisar con atención durante la vorágine de las negociaciones de cientos de millones de dólares. La derrota ante Terence Crawford quedará registrada en los libros de historia no solo como una lección de boxeo, sino como el día en que la astucia de bastidores venció a la estructura más poderosa del boxeo latinoamericano. Hoy, mientras Canelo intensifica sus entrenamientos y busca recuperar la serenidad perdida tras su paso por el quirófano para rehabilitar su codo, el debate continúa más vivo que nunca en los círculos especializados. ¿Estamos ante los capítulos finales de una carrera legendaria que empieza a pagar la factura del desgaste físico y mental, o presenciaremos una resurrección épica que reescribirá el destino de Saúl Álvarez en su combate ante Christian Mbili? La verdad sobre lo que ocurrió en aquel vestuario y en los despachos de Riad seguirá saliendo a la luz a medida que los protagonistas rompan el silencio en sus próximas apariciones mediáticas. Lo que resulta innegable es que la historia que nos vendieron en la transmisión de televisión era apenas la punta del iceberg de una trama mucho más profunda, calculada y despiadada. En el boxeo de máximo nivel, la verdadera pelea nunca termina cuando suena la campana final. Apenas comienza en los pasillos oscuros donde se decide quién conserva el poder y quién se queda definitivamente sin respuestas. Si este análisis de investigación y bastidores te ha parecido revelador, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas sobre el xadrez político y financiero del deporte. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el equipo de Canelo cometió un simple error de descuido al firmar ese contrato?
o fueron víctimas de una trampa de bastidores perfectamente calculada por Crawford. Tu interacción es fundamental para seguir destapando la verdad. Nos vemos en el próximo video.